Muchas dudas surgen diariamente sobre el verdadero destino de los impuestos en Estados Unidos. Dichas dudas vienen por la incertidumbre de los ciudadanos americanos sobre el paradero del dinero que pagan. Y es lamentable de hecho que muchos no estén al tanto de un tema tan crucial, tanto para ellos como para todos nosotros en el mundo. Para entender esto mejor necesitamos remontarnos a la historia de Estados Unidos en 1791. En donde el gabinete del entonces presidente George Washington acuerda una concesión de 20 años con la familia Rothschild sobre la producción del papel moneda y el manejo de las finanzas del país. Pues siendo un país recién independizado necesitaba de contar con ayuda monetaria extranjera para pavimentar el rumbo que tomaba el país tras abolir finalmente su estado de colonia inglesa, dando origen así al primer Banco Central de Estados Unidos. Este manejo de finanzas comprometía y endeudaba fuertemente al gobierno de Estados Unidos, quienes no manejaban sus finanzas y la producción de su propia moneda, pero en aquel momento se consideró un mal necesario para el crecimiento de la economía del país. Tras el fin del acuerdo en 1811, el Congreso de Estados Unidos negó la renovación de una segunda concesión, pues se consideraba que el país había tenido ya un crecimiento económico estable y podían regir su propio destino, poniendo fin así a la Reserva Federal del momento. Esta decisión no agradó para nada a los banqueros, quienes amenazaron con devolver a Estados Unidos a su estatus de colonia y de sumirlos a una guerra, cosa que ignoraron los congresistas. En 1812, por influencia de los banqueros, se desata una guerra de Estados Unidos contra Inglaterra por la reconquista y control sobre América, llevándolos finalmente a una crisis y a un endeudamiento que devino en un segundo acuerdo con los banqueros prestamistas para manejar nuevamente las finanzas del país americano, dando origen así al segundo Banco Central de los Estados Unidos. Esta práctica ha seguido hasta la actualidad, pues la Reserva Federal es quien maneja el valor de la moneda presentándonos las pruebas sobre los activos del Banco Central y sus operaciones, haciendo que el origen del valor del dólar sea desconocido y manejado a ciegas. Por estas razones el presidente Kennedy quiso abolir este régimen para saldar la deuda millonaria de Estados Unidos hacia el Banco Central, generando dinero cuyo valor y sustento se reflejaba en las reservas de oro y plata en el país, creando dinero cuyo origen del valor era conocido y eliminando gran parte de la deuda con el Banco Central, cosa que nuevamente no agradó a los banqueros, propiciando así el asesinato del entonces mandatario. Estos banqueros han usado la deuda del gobierno con el Banco Central para producir su papel moneda como método de chantaje para los gobiernos, por lo que el origen de los impuestos, que es el tema que nos reúne acá, es generar una entrada de dinero específicamente para acabar con la deuda, siendo que pocos presidentes se han atrevido a oponerse a destruir la Reserva Federal. En la cultura popular se ha desvirtuado el fin de los impuestos en América y muchos se han dedicado a evadirlos, por la creencia de que dichos impuestos financian guerras que los ciudadanos americanos se niegan a pagar, pues se dice que el dinero de los impuestos se desperdicia en armas. Creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de que los impuestos deberían ser destinados para el beneficio de sus ciudadanos y no en financiar la compra de armamento militar para guerras innecesarias. En este caso, los impuestos ayudan a salvar la nación de la deuda con los banqueros extranjeros, y no están destinados realmente a servicios gubernamentales como popularmente se cree. Donald Trump sabía esto muy bien, por lo que pagaba anualmente millones de dólares en impuestos para ayudar a acabar con el chantaje de los banqueros internacionales. Trump, quien se esperaba que tomara para sí mismo la misión de sus antecesores tras un discurso de 30 años de consistencia, había prometido acabar con la deuda de Estados Unidos hacia prestamistas extranjeros, principalmente evitando inmiscuirse en asuntos mundiales que no competían realmente a Estados Unidos, como la guerra en Medio Oriente, por ejemplo, para evitar comprometer así el dinero del país en más préstamos relacionados a la guerra y saldar la deuda paulatinamente con un plan inteligentemente trazado, para destruir así poco a poco la Reserva Federal y hacer de Estados Unidos un país cada vez menos dependiente de los banqueros. Actualmente se encuentra en una posición contradictoria para su discurso, pues ha iniciado una guerra en Siria, pero eso es tema para otro video. Se despide Matías Urbina para Foro 64.